Aleluya, lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, voy a enfocarme en el versículo 3. Sabemos que está hablando acerca de los padecimientos y de los sufrimientos, bendito sea Dios, del Mesías, del Salvador de nuestras almas. Pero dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Si usted se lee el versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que dice Isaías 53. Y hemos venido hablando acerca de todo lo que Dios está haciendo, o todo lo que Dios hizo por medio del Cordero. Inclusive todo lo que Dios viene haciendo a través de la obra de la cruz del Calvario. Pero es impresionante cómo el profeta Isaías habló, aleluya, del desprecio que él iba a sufrir. El desprecio del poco caso que la humanidad le iba a hacer. Y quiero enfocarme en esto ahora, aleluya, porque no solamente fue en el pasado, no fue una profecía dada para el cumplimiento o el nacimiento del Mesías, o cuando él estuviera padeciendo, sino que esa palabra profética de Isaías se extiende a estos últimos tiempos. Porque con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que la tierra hoy está sufriendo, viendo la palabra de Dios que es la antorcha que alumbra todos los tiempos, ¿cuánta gente todavía lo desprecia? Dice la Biblia, despreciado. Porque si usted quiere saber por qué razón el coronavirus está golpeando la tierra, es porque él ve el desprecio y la indiferencia de su propio pueblo. El desprecio. Cuando encontramos hoy, mi alma alaba a Dios, una iglesia que adoraba más al mundo que a Dios, que buscaba más las cosas de este mundo que las cosas eternas. Una iglesia, mi alma alaba a Dios, que se acomodó como hizo el pueblo de Israel en los tiempos de Daniel en Babilonia. Si usted lee la palabra de Dios en el libro de Daniel, dice las escrituras, aleluya, que acostumbraba el pueblo de Israel en dirección a Jerusalén 3 veces al día. Oraban y clamaban a Dios porque ellos querían regresar a su tierra. Y esto era algo rutinario. Ellos amaban volver a su tierra, que Dios restaurara su tierra. Pero cuando usted sigue leyendo la palabra de Dios, en Daniel capítulo 9 habla acerca de la oración de Daniel y el clamor de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel dice la palabra que cuando vio el número de los días que fue profetizado por el profeta Jeremías, que Dios iba a restaurar a su pueblo, sacándolo de Babilonia, él se dio cuenta que su pueblo Israel se había acomodado en Babilonia, se había mezclado en Babilonia, tenían un mismo sentir con Babilonia. Eso es lo que está sucediendo en este último tiempo. Por eso es que usted puede ver, a nombre de Cristo sea la gloria, cómo Dios está tratando de cerrar el deleite a este mundo, de cerrar el placer, aquellas cosas, aleluya, que el hombre tiene por sublime. ¿Sabe para qué? Para captar la atención de la humanidad. Porque Cristo está a punto de levantar la iglesia. Yo le hago una pregunta en esta hora: ¿cuánto han despreciado, como dice Isaías? Dice la palabra de Dios, Isaías versículo 3. Mi alma alaba y bendice la obra de Dios. Versículo 3 dice: despreciado y desechado.
¿Cuánta gente no tiene el evangelio desechado, obsoleto? Y han seguido un evangelio diferente. Han seguido un evangelio mundano, han seguido el evangelio del mundo, el evangelio de la carne, el evangelio del placer, el evangelio donde no hay limitaciones, el evangelio donde no hay separación. Cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Génesis y dice la palabra, aleluya, que Cristo iba a venir, mi hermano a Dios, a aplastar la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, y poner división entre su pueblo y la serpiente. Y cuando uno habla de la serpiente, está hablando del gobierno, del mundo, del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de la lujuria, de la lascivia, de la desnudez, de la provocación, del pecado sexual, de la inmoralidad, de los vicios. Lo dice Génesis capítulo 3 versículo 15, puede leerlo en su casa. Él vino, dice la palabra, a aplastar la cabeza de la serpiente y a poner división. ¿Y qué es la división que él ha puesto entre nosotros y el gobierno de Satanás? El evangelio. Mira lo que dice la palabra. Yo quiero que usted vaya a la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya al libro de 2 de Corintios para que usted vea que esto siempre fue el sentir de los apóstoles. De los apóstoles de Dios, no los apóstoles de hoy que son apóstoles del mundo. Son falsos apóstoles, falsos ministros que se disfrazan. Lo estuve leyendo en el otro programa. Dice la palabra, se disfrazan como ovejas o como ángeles de luz. Pero dice el apóstol Pablo, no me extraña porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Estoy hablando de los apóstoles de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de 2 de Corintios capítulo 11 dice, ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. Parece que estaba teniendo alguna dificultad con el evangelio. Él lo dice en 1 Tesalonicenses. No he venido a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios. Pero parece que, aleluya, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, parece que la iglesia halló algún tropiezo en el mensaje que estaba predicando. Dice la Biblia, ojalá me tolerases un poco de locura, sin tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado del mundo, os he desposado con un solo esposo, un solo propósito. Antes estábamos casados en el mundo, antes vivíamos conforme a los deleites y los placeres del mundo. Pero dice la palabra que la intención del evangelio es romper esa relación, poner división en ese, podemos explicarlo, decirlo de esta manera, ese matrimonio. Que éramos hijos de pecado, hijos de perdición. Ahí andábamos en todas las cosas que Dios aborrece. Y nos deleitábamos en el pecado, en la maldad, y nos ocupábamos, aleluya, de la carne y satisfacíamos nuestros deseos. Pero cuando el apóstol Pablo llegó a los Corintios, encontró esta falta en ellos, la misma falta que hay dentro de la iglesia, la desnudez, el pecado sexual, deshonrando, dice el libro de Romanos, sus propios cuerpos, entregándolos al pecado, a la lujuria, a la lascivia. Porque lamentablemente, aleluya, hoy la gente se evita no para honrar a Dios, sino para que lo deseen o para que la deseen. Y cuando el apóstol Pablo trató de establecer esta diferencia, porque en el evangelio hay una diferencia, bendito sea el nombre de Jesús. Y usted dirá, pastor, ¿y cuál es la diferencia? Sé santo porque vuestro Padre Celestial es santo. Él lo dice, cualquier evangelio que no es conforme a la sana doctrina, cualquier evangelio que ha sido o que venga a vosotros por medio de ángeles o como si fuera uno de nosotros por carta, como lo recibas. Y no es conforme a la sana doctrina, sea anatema, sea maldito. Oiga esto, hermano. Porque Dios por medio del coronavirus está tratando de santificar la iglesia, purificarla,
Romanos lo habla y lo vuelvo a repetir. Y es necesario que repita esta cosa y no me canso de decirlo. Ya hemos sido libertados del pecado. Ahora, aleluya, ahora en este tiempo, después de haber sido libertados del pecado, ¿qué nos resta? La purificación, la santificación y como fin de ese trato de purificación, la vida eterna. Pero parece que estaban rechazando este evangelio, como lo rechazan hoy. No es un evangelio bonito, agradable a tus oídos. No es un evangelio, mi alma alaba a Dios, que endulza el corazón del hombre. Todo lo contrario. Reprende, dice la palabra, que es como fuego que purifica. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2, capítulo 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Escuche esto, la sincera fidelidad. Dice la Biblia, la sincera, la única fidelidad a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo declara, me temo que la serpiente con su astucia. ¿Y cómo podemos entender si nos está engañando la serpiente? Cuando tú oyes los predicadores de hoy, ministros de pecado, que no predican en contra del pecado, que permiten, aleluya, que la iglesia sigue siendo una iglesia inmoral. Esa persona está siendo inducida por un espíritu de engaño. Porque eso es lo que representa la serpiente, engaño, la mentira, la falsedad. ¿Se da cuenta por qué el coronavirus ha atacado y ha golpeado tan duro al punto que tuvieron que cerrar las iglesias? Yo digo esto. Y es bíblico. Pero Dios está cansado de la falsa adoración. Dios está cansado de los falsos ministros. Dios está cansado de los engañadores, de los burladores, de los asalariados, que ven el mal venir y no alertan a su pueblo. Dice la palabra, falsos pastores, falsos ministros, obreros fraudulentos. En otra parte de las escrituras lo describe como un perro mudo. Porque ¿cuál era la función de un perro, un pastor ovejero? Cuando veía el lobo, ¿qué es lo que hacía? Avisar, ladrar, avisar, tratar de ahuyentar. Pero vivimos tiempos donde todos se confabulan unos a otros. Todos se tapan los pecados unos a otros. Desde el altar, pastores, 3, 4 mujeres, fornicación, varios hijos. Y de ahí para abajo es una gama de gente reprobada y gente pecadora y gente impía que convierten el evangelio de Cristo en libertinaje. Es por eso que Dios está mandando el coronavirus, porque no quiere oír más esa adoración. Y usted dirá, bueno, pastor, usted lo dirá porque a lo mejor usted no tiene iglesia. Sí, yo pastoreo una iglesia. Y lamentablemente, mi alma alaba a Dios, puedo ver la condición de la iglesia y de las iglesias. Lamentablemente puedo ver el desenfreno, el deleite, el placer, la maldad en el corazón de los hombres. Dice la palabra de Dios que el propósito del evangelio, el propósito de la palabra de Dios, aquello por lo cual Cristo vino, es para separarte de este mundo, de la serpiente, aplastar el dominio de Satanás, el dominio del pecado, y libertarte de ese dominio y poner una diferencia, o hacer una diferencia, poner un aislamiento entre usted y el mundo. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios.
Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. No es el tiempo de estar jugando el evangelio. No es el tiempo de hacer mercadería con las cosas de Dios. No es el tiempo de vivir una vida doble. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Las noticias son terribles. Lo que está viviendo la humanidad, hermano, esto es un azote de Dios para que las almas se arrepientan y se devuelvan de sus malos caminos, para que los pastores abandonen la avaricia, el mundo, el pecado, el evangelio, aleluya, dulce, donde te es permitido hacer de todo. Dios está, aleluya, azotando como una enfermedad. Escuche esto, de los últimos días. Este coronavirus que usted ve dará muerte a la cuarta parte de la humanidad. Entraría a la gran tribulación una vez que la iglesia sea levantada. Porque este caos que usted está viendo, económico, social, sanitario, este caos que usted está viendo en el mundo entero, que puede desembocar o desatar en una guerra. Este caos es para anunciarle. Este caos que es por el coronavirus es para anunciarle a la iglesia que el tiempo de santificarnos y de entrar a la boda del Cordero ha llegado. Por eso Daniel, lo repito, habló estas palabras y dijo: el que tenga oído o los entendidos van a actuar. Mira lo que dice la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Si usted lee la palabra de Dios en el libro de Romanos, mira lo que dice la Biblia, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios. Y mucha gente cree que esto solamente es el impío. No. ¿Cuánta gente han conocido a Dios? ¿Cuánta gente han conocido el evangelio? ¿Cuánta gente han conocido la palabra de Dios? Han tenido un encuentro con Dios. Y en este último tiempo, como habla Isaías, lo han despreciado, lo han desechado. Romano lo habla. Dice: no le glorificaron, no le honraron, no le dieron honra. Habiéndolo conocido, teniendo una palabra, una Biblia, sabiendo lo que la palabra enseña, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, no lo honraron, no le dieron gloria. ¿Qué dice la Biblia? Ni le dieron gracias. Qué terrible. O sea, vivieron como les dio la gana, ignorando y desafiando a Dios, como viene haciendo tristemente, vuelvo y repito, la iglesia. Como viene haciendo la iglesia en este último tiempo. Es un desafío continuo a Dios. ¿Sabe la iglesia que Dios la sostiene de su mano? ¿Cuánta gente no sabe que Dios la sostiene de la mano? Todos nosotros sabemos que estamos en pie por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente no sabe que entre nosotros el infierno solamente es el aire? Que si Dios quita su mano, que es la que nos sostiene, caeríamos con toda presión y con toda fuerza y caeríamos en la destrucción eterna. ¿Cuánta gente no lo sabe? ¿Y cuánta gente lo desafía? Aún así, ¿cuánta gente abusa de la gracia? ¿Cuánta gente lo desecha? ¿Cuántos predicadores no manipulan la palabra? La Biblia dice, aleluya, que manipulan la palabra, tuercen las escrituras para su propia perdición. Terrible. Dice la palabra de Dios.
habiendo conocido a Dios. Dice la Escritura, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Cuánta gente no hay envanecida? Corrompieron la sabiduría. Vástagos abominables. Dice la Biblia, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Wow. Después de haber conocido a Dios, después de haber conocido el Evangelio, que todos nosotros conocemos, mi alma alaba a Dios, el Evangelio, que Dios es santo, santo, santo. Y que Dios no envió a su Hijo, al nombre de Cristo sea la gloria, a morir por los pecados de la humanidad. No descendió el Señor a la profundidad del abismo, no tomó tu lugar y mi lugar, resucitando al tercer día para seguir viviendo una vida caída. No hizo. Es por eso que el coronavirus está golpeando a la tierra. Porque dice la Biblia que Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Pero cuando tú ves a la iglesia en este último tiempo, Él no puede estar satisfecho. Cuando hay tanta mercadería, cuando hay tanto comercio dentro de las iglesias, cuando hay tantos falsos profetas dentro de las iglesias, cuando se manipula el mensaje para extraer los diezmos de las almas, Él no está satisfecho. Cuando te presentes delante de Dios, al nombre de Cristo sea la gloria, y tengas que dar cuenta delante de Dios de lo que Dios puso en tu mano, ¿qué le vas a decir? Cuando tuviste la oportunidad de hablarle a la iglesia, al nombre de Cristo sea la gloria, porque tú conociste a Dios y tú sabías que Él es santo, 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 y sin santidad, Hebreos 12, nadie verá a Dios. Cuando Él pida cuenta, ¿qué le vas a decir? ¿Que fuiste un lisonjero porque no querían que las almas se te fueran? ¿Que engañaste a la iglesia como muchos engañadores hay hoy? Bendito sea el nombre de Jesús. Que ellos aseguran que Dios mira el corazón y no lo de afuera. Cuando tengas que responderle o Dios te pregunte ¿por qué enseñaste que entregara su cuerpo al pecado? ¿Qué vas a decir? Estamos en tiempos decisivos. La iglesia pronto va a tener que presentarse ante Dios. Y la Biblia dice que Dios no va a dar por culpable a aquel que es inocente, ni tampoco va a dar por inocente a aquel que es culpable. Esta es la justicia de Dios. Tienes que reaccionar, tienes que reflexionar. Al nombre de Cristo sea la gloria. Este tiempo de gracia que Dios te ha dado para que purifique tu santidad, para que nazcas correctamente de nuevo. Mira lo que dicen las Escrituras. Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Aquí está hablando de la idolatría. Pastor, yo no tengo, en mi casa yo no tengo ídolos, pero lo tienes en tu corazón. El amor del dinero es una idolatría. Yo sé que el tiempo se me está acabando, pero dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y reptiles, por lo cual Dios también los entregó en inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche esto. ¿Te das cuenta por qué Dios ha entregado a muchos? Lo ha entregado ya en la concupiscencia de sus corazones. Yo quiero que usted me entienda en esta hora.
También puede llamarnos al 786-306-3631, 786-306-3631. Queremos orar por usted. Pero yo quiero que usted entienda en esta hora lo que Dios está hablando y cuál es la condición en la cual está la iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios, que Dios los entrega porque no tuvieron cuenta a Dios, porque deshonraron a Dios. Dice la palabra que Dios los entrega. Es por eso que usted puede ver cómo hay mucha gente que han sido entregada, que han deshonrado sus propios cuerpos. Mira lo que dice la Biblia. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuánta gente no ha cambiado la verdad de Dios por la mentira? Escuche esto en esta preciosa hora. Porque hay una pandemia que también está creciendo con el coronavirus. Y es el homosexualismo, el lesbianismo y el amanerado. Es una pandemia, es una crisis que hay humanitaria con relación al coronavirus. Pero hay una crisis también con este asunto que estamos viviendo hoy del pudor, del respeto. Hay una crisis de depravación, de degeneración. Como Dios no tiene en cuenta a Dios, Dios los entrega. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, por eso, versículo 26, pues esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, encendiéndose en sus lascivias, uno con otro, cometiendo todo hecho vergonzoso, hombre con hombre, y recibieron en sí el mismo la retribución debida de su extravío. ¿Se da cuenta por qué el coronavirus está azotando la iglesia? Está azotando al mundo. Porque este pecado y esta inmoralidad y esta inmundicia ha entrado y se ha aceptado dentro de la iglesia. El lesbianismo, pastoras y pastores que ejercen su ministerio en el día y en la noche son esposas y esposos. Por ejemplo, pastores que son pastores en el transcurso del día en la iglesia y cuando llega a su casa es la esposa. Homosexualismo y el mundo abrazando estas cosas. Quiero que entiendas esto. Este sodomismo, esta apostasía, este libertinaje, este ecumenismo, la religión de todas, la unidad de todas las religiones, esta aceptación del pecado, está haciendo que Dios golpee a la tierra por medio del coronavirus. Y escucha esto, porque hay algo más impactante. Esto en la Biblia está reflejado según todas las señales que estamos viendo, que serían principios del fin, principios de dolores. Serían los principios anunciados, aleluya, a la iglesia. Que pronto la iglesia va a entrar en la gran tribulación y va a entrar otra dispensación, la dispensación de la angustia. Por eso usted tiene que leer las escrituras. Porque esto que estamos hablando, esta palabra que he predicado, esta maldad con la cual he señalado yo a la iglesia, está llegando y llegó a los niveles más altos. Es por eso que Dios golpeó a la tierra con el coronavirus. Es por eso, por la falsedad, por el pecado, por la mentira, por el engaño, por los hipócritas, por los mundanos, por los desleales, por los apóstoles, por el evangelio del pecado, de la corrupción.
Yo quiero que en esta noche, a nombre de Cristo sea la gloria, reacciones, medites en esta palabra. Jesucristo te ama y viene ya, prepárate.